Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video en el que vamos a introducir el concepto de corriente eléctrica por primera vez. Y para hacerlo, pues vamos a arrancar en un modo parecido a como terminamos el capítulo de capacitancia, que es con un análisis un poco microscópico de lo que pasa en un material conductor cuando pues a nivel atómico, mejor dicho. Y pues para arrancar el análisis, entonces aquí les muestro más o menos cómo es la distribución electrónica de tres átomos de materiales conductores muy famosos. Uno es el oro, arrancamos aquí con oro, después este es plata y después este es cobre. Como ustedes se dan cuenta, bueno, aquí están los niveles. El que menos electrones tiene es el cobre, después sigue la plata y después terminamos con el átomo de oro, que es el más grande de estos tres. Pero los tres tienen algo en común que tal vez ustedes ya percibieron, y es que ellos tienen todos sus niveles de energía efectivamente llenos, pero en los tres casos hay aquí un electroncito. ¿Sí? Un electroncito que está solo en el último nivel de energía. Este electroncito, pues aquí acuérdense que tenemos una carga positiva, aquí tenemos una carga negativa del electrón. Estas dos cargas se atraen, ¿cierto? O sea, este electrón siempre va a sentir una fuerza que lo trata de llevar hacia el núcleo, pero como tiene todos estos electrones de acá, de esta zona, fíjense que estos electrones lo repelen, o de alguna manera estos electrones hacen que este núcleo se esconda un poquito. Eso se llama un efecto de apantallamiento, y el resultado es que la fuerza que siente este electrón debido al núcleo es muy pequeñita. Esta fuerza es muy pequeña. En consecuencia, este electrón tiene la capacidad de moverse. ¿Listo? Y lo mismo le pasa a este electrón aquí, y lo mismo le pasa a este electrón acá. Ese último electrón en el último nivel de energía es el que se puede mover y es el que causa o es el causante de todos los fenómenos eléctricos en un material conductor. El resto de electrones en el sistema sí están firmemente acoplados al núcleo y normalmente no se van a desplazar. O sea, estos electrones están muy pegados a este núcleo y eso no va a pasar. El único que se puede mover es este. Entonces, en general podemos decir que en un material, en una barra de cobre, o en una barra de plata, o en una barra de oro, hay un electrón libre por cada átomo que tengamos. ¿Listo? Cada átomo pone un electrón libre. Muy bien. Ahora, a partir de ahí, podemos hacer un calculito bien sencillito, que es el siguiente. Entonces, fíjense, supongo que esto es una piedra de cobre, aunque bueno, la piedra no va a tener ninguna repercusión aquí en el problema, simplemente es para dibujar, pero bueno. ¿Cuál es la densidad de masa del cobre? Entonces, si ustedes buscan en internet, la densidad de masa del cobre es de 8,96 gramos por centímetro cúbico. Eso quiere decir que un cubito de un centímetro cúbico, es decir, uno por uno por uno, más o menos como un dado, si es de cobre puro, debe tener una masa aproximada de 8,96 gramos. Ahora, nos interesa también el dato de masa molar, nos dice cuál es la masa que tiene una mol de cobre. Acuérdense que es la definición de mol. Una mol es un número de Avogadro de átomos. Ahorita eso aparece acá, bueno, aquí me adelanto, pero por aquí aparece el número de Avogadro, que es 6,22022 por 10 a la 23. Entonces, cuando ustedes tienen una mol, eh, quiere decir que tienen 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, para el cobre, la masa molar es de 63,546 gramos por mol. Eso quiere decir que si ustedes tienen 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre, eso les va a pesar, o la masa de eso va a ser 63,546 gramos. Listo. Ahora, a mí lo que me interesa saber es cuántos átomos tengo por unidad de volumen en el cobre. Y para calcular eso, entonces vamos a hacer este pequeño calculito que me permite determinar cuántos moles tengo por unidad de volumen.
y básicamente es un número que resulta de dividir la densidad por la masa molar. Si ustedes se dan cuenta, los gramos aquí se van y este cálculo queda en moles por centímetro cúbico, que es precisamente lo que necesito. Entonces, si yo divido la densidad por la masa molar, lo que obtengo es este numerito, 0,141 mol por centímetro cúbico, que lo que quiere decir de nuevo es que en un centímetro cúbico de cobre, ¿sí? 1 por 1 por 1 centímetro, yo tengo 0,141 moles. Eso es lo que me está diciendo eso. Ahora, nos devolvemos y vamos a calcular entonces cuántos átomos tengo en un centímetro cúbico. Y para eso, pues simplemente cojo este numerito que ya obtuve, que es el que llamé n, y lo multiplico por el número de Avogadro. Y si hago esa multiplicación, entonces lo que obtenemos es este numerito de acá, que es 8,49 por 10 a la 22 centímetros cúbicos a la menos 1 o centímetros a la menos 3. ¿Esto qué significa? De nuevo, esto significa que si yo tengo un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro, entonces, si quieren pintemos aquí el cubito como un dado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, en ese cubito, si es de cobre, entonces debe haber 8,49 por 10 a la 22 átomos. ¿Sí? Obviamente ese número es un número grandísimo porque pues, imagínense cuántos átomos hay en un centímetro cúbico de cobre. ¿Sí? Eso tiene que ser un número que escala o que es parecido al número de Avogadro. El número de Avogadro es del orden de 10 a la 23, entonces el número de átomos que nos da en un centímetro cúbico es del orden de 10 a la 22. Tiene que ser de ese tamaño, es un número muy grande. Ahora, como sabemos que cada átomo me pone un electrón libre, entonces para el cobre podemos definir este número n que acabamos de calcular, 8,49 por 10 a la 22 centímetros a la menos 3, o básicamente es el electrones por centímetro cúbico, y a eso lo vamos a llamar la densidad de electrones libres o la concentración de electrones libres. Ese es un dato que va a resultar importante para lo que viene más adelante en la definición de corriente. Obviamente n, el número de electrones libres, es un número que va a ser diferente para cada material. O sea, aquí de nuevo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de K allá en el material dieléctrico como un parámetro que importaba? Aquí en el material conductor, pues no, este no es el único parámetro que importa, pero es el primero de los parámetros que van a importar, es n, la densidad de electrones libres, que de nuevo depende del material. Este numerito solamente vale para el cobre. ¿Se lo tienen que aprender? Ya saben que la respuesta es no, pero es importante que sepan cómo obtenerlo. Listo. Entonces, ahora sigamos con el tema. Y la idea es, por primera vez, fíjense que durante el curso todo el tiempo hemos hablado de conductores en equilibrio, y vamos a ver qué pasa cuando un conductor ya no está en equilibrio. ¿Listo? Y para hacerlo, primero tomemos el caso en equilibrio y después vemos cuáles son las diferencias. Entonces, fíjense, supongo que ustedes tienen aquí una barrita de cobre. ¿Listo? Entonces vamos a decir, esta barrita de acá es de cobre. Entonces tiene cierto volumen, cierta cantidad, entonces bueno, ahí hay electrones libres. Y ustedes meten esa barrita en un campo eléctrico que viene de afuera, viene de algún lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada electrón dentro de la barrita, voy a pintar aquí un electroncito, va a sentir una fuerza. Todos van a sentir la misma fuerza, es decir, no importa qué tipo de electrón sea, todos esos electrones van a sentir una fuerza y esa fuerza va ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Entonces, si ustedes dijeron que hacia la izquierda, pues dijeron bien, porque acuérdense que el electrón es una carga negativa y entonces siente una fuerza en el sentido contrario al campo. Bien, entonces todos sienten eso, pero hay solamente un electrón por cada átomo, porque ya acabamos de ver que solamente un electrón por cada átomo de cobre, se va a empezar a mover y se va a empezar a desplazar. ¿Y hacia dónde se va a empezar a desplazar? Pues obviamente se va a desplazar hacia la esquina izquierda, es decir, va a venir
esta zona de acá se va a empezar a llenar de electrones. ¿Listo? Entonces se va a empezar a cargar negativamente. Por el otro lado, en cambio, esta zona de acá se va a empezar a quedar sin electrones, ¿cierto? Y aquí va a empezar a aparecer una carga positiva. Bien, obviamente eso va a pasar muy rápido y si ustedes se dan cuenta, esta carga negativa y esta carga positiva se van a empezar a acumular, van a empezar a crecer y fíjense que ellas producen, así como habíamos visto en el caso de los dieléctricos, aquí aparece un campo eléctrico inducido dentro del cobre. Listo. ¿Qué va a ocurrir acá entonces? ¿O cuándo va el sistema a entrar en equilibrio? Pues en el momento en el que el campo eléctrico inducido, o sea, cuando estas cargas se acumulen tanto que el campo eléctrico inducido sea igual al campo de afuera, y entonces ahí es cuando decimos que el campo eléctrico dentro del cobre debe ser cero, ¿sí? Y así se logra. Normalmente, siempre, como hay tanta carga, porque esto es un montonón de carga libre la que hay disponible, hay muchos electrones libres, entonces normalmente siempre va a haber los suficientes electrones para lograr este equilibrio y que el campo inducido sea igual a menos el campo externo, de manera que el campo total se vuelve cero. Eso es lo que ocurre en un conductor normalmente cuando estamos cuando el conductor está pues así solito, y eso es lo que va a ocurrirle a un pedazo de cobre si no está conectado a nada. Bien. La pregunta es entonces, ¿qué le ocurre a este mismo pedazo de cobre listo cuando yo no lo dejo entrar en equilibrio? Y para no dejarlo entrar en equilibrio, lo vamos a conectar a una fuente. Listo, lo conecto por un lado a la fuente y lo conecto por el otro. Fíjense que eso es lo que hacemos normalmente cuando armamos un circuito. Entonces, cuando hacemos eso, fíjense que aquí va a haber un potencial A y aquí va a haber un potencial B, y esos dos son diferentes porque los estoy forzando con la fuente de voltaje. ¿Sí? Entonces la fuente de voltaje me fija aquí en este punto un potencial A y aquí en este punto un potencial B, que son diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues la diferencia potencial que me está entregando la fuente. Si yo hago eso, entonces fíjense que obligatoriamente, como el potencial está cambiando dentro del cobre, obligatoriamente tenemos que tener un campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, cuando ponemos esta diferencia de potencial, aparece un campo eléctrico que ni siquiera es externo, sino es un campo eléctrico que está dentro del cobre. Bien. Ahora, ese campo eléctrico, igual que en el caso de arriba, me va a hacer una fuerza sobre los electrones. ¿Listo? Y va a tratar de llevarlos y de moverlos hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, los electrones se van a empezar a mover hacia la izquierda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando un electrón llega a este punto, ¿sí? Entonces, recuerden que el electrón todo el tiempo está tratando de disminuir su energía, ¿no? Entonces, el punto mínimo de energía para un electrón es el más de la fuente. Aquí es donde él quiere llegar. Entonces, por eso es que todos se empiezan a mover para allá. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la fuente? La fuente coge este electrón y lo vuelve y lo sube a su máximo de energía, de manera que ese electrón vuelve y sale por acá y es inyectado por este lado. ¿Listo? Entonces, más o menos, la fuente se encarga de que estos electrones, de que los electrones en esta zona nunca se lleguen a acumular, ¿sí?
nunca se lleguen a acumular, entonces inmediatamente son absorbidos acá y reinyectados acá. Y fíjense que el ciclo empieza a fluir. Hay un flujo continuo de electrones. Bien. Y fíjense que el campo inducido, ¿cuánto creen ustedes que vale el campo inducido en este caso? Entonces, como no hay un electrón, como no hay una acumulación de electrones, fíjense que nunca ningún sistema, ningún objeto aquí se carga, el campo inducido siempre se mantiene como cero. Bien, de manera que no hay nada que haga que este campo eléctrico desaparezca, y en este material no podemos decir que el conductor esté en equilibrio. ¿Sí? No estamos en equilibrio, y el campo eléctrico dentro del cobre no es cero, es este E que está dado por esta diferencia de potencial. Entre más grande sea la diferencia de potencial, más grande tiene que ser mayor es el cambio de potencial a lo largo del cobre, y más grande va a ser este campo eléctrico. Entonces, en un material, ahora, para lograr este no equilibrio, obligatoriamente necesito la fuente. Apenas yo desconecte la fuente, este campo eléctrico va a desaparecer, porque ya no tengo este flujo, ya no tengo esta diferencia de potencial, el flujo de electrones desaparece y nada ocurre. Pero mientras yo tenga conectada la fuente, genero este flujo de electrones y el sistema está en no equilibrio. De nuevo, ¿por qué estamos diciendo que el material no está en equilibrio? Porque hay un flujo continuo de electrones, siempre hay movimiento de electrones, y además porque el campo eléctrico dentro del material ya no es cero. Listo. Sigamos entonces analizando cómo es o qué le ocurre a este pedazo de cobre cuando yo lo pongo en una diferencia de potencial, así como estamos observando. Entonces, de nuevo, ya sabemos que los electrones no se van a poder acumular porque la fuente los pasa de un lado al otro continuamente, hay un flujo de electrones, entonces este electroncito de acá siempre va a estar sintiendo una fuerza hacia allá. ¿Listo? Si este es uno de los electrones libres, entonces él se va a mover. Ahora vamos a analizar un poquito ese movimiento. Ese movimiento realmente es muy complicado, porque aunque se dice que es un electrón libre, realmente su movimiento no es libre. ¿Por qué? Pues porque ese electrón se va a estrellar todo el tiempo con los átomos, ¿sí? Los átomos para él son como paredes, como grandes obstáculos, y él se va a estrellar todo el tiempo con ellos. Entonces, fíjense, debido a esta fuerza que él siente, a la fuerza eléctrica, él se debería estar acelerando todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que él intenta hacer, es decir, él intenta acelerarse todo el tiempo. Sin embargo, aquí estos punticos negros quieren decir como átomos de cobre. Entonces el electrón, el tipo de movimiento que va a hacer es un tipo algo así. Entonces él se estrella con este, después se estrella con este, se estrella con este, se estrella aquí otra vez con este, se estrella con este, se estrella con este, y así, ¿listo? Y así se mueven todos los electrones en el sistema. Es un movimiento bastante complejo porque pues realmente predecir esas trayectorias es difícil. Sin embargo, cuando uno mira eso un poquito desde más afuera, resulta que esas estrelladas hacen o cumplen exactamente el mismo efecto de la fricción con el aire, ¿sí? Entonces, tal vez ustedes recuerdan un poquito de mecánica. Cuando una persona, un paracaidista, se bota de un avión y abre el paracaídas, hay una fricción con el aire que finalmente lo que hace es que no esté acelerando todo el tiempo debido a la gravedad, sino que llegue a un punto en el que la fuerza de fricción y la fuerza de gravedad se igualan, y entonces su velocidad se vuelve constante. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces tenemos la fuerza eléctrica y digamos que la fuerza promedio de colisión con los átomos, y el resultado es que si nosotros miramos ese movimiento de afuera, se puede ver como que los electrones se mueven con una velocidad constante que llamamos velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Realmente debería ser como la, la definición, la traducción formal. Esto se llama drift.
velocity, y la vamos a llamar de ahora en adelante v sub d. ¿Listo? Y esa velocidad de arrastre es una velocidad constante. Y es la misma para todos los electrones. Bien, ahora pues ustedes estarán ya pensando que esa velocidad de deriva, de qué depende o cómo se determina esa velocidad de deriva. Y pues usted, pues digamos que inmediatamente se puede decir que entre mayor sea este campo eléctrico, pues mayor va a ser esa velocidad de deriva, porque más grande va a ser la fuerza eléctrica, entonces mayor va a ser esa velocidad de deriva. Y también desde luego va a aparecer una componente que depende de qué tan probable es que ese electrón se estrelle con los iones. ¿Sí? Entre más probable es que ese electrón se estrelle con los iones, normalmente va a tener menores velocidades de deriva, pero si en un material esos estrellones son menos probables, entonces la velocidad de deriva probablemente va a ser mayor. ¿Sí? Entonces también hay una dependencia ahí con la parte, con la estructura del material. Muy bien, entonces ahora sí tenemos todos los elementos para definir corriente. Bien, entonces de nuevo seguimos con nuestra varilla de cobre, ¿sí? O de cualquier material conductor, no importa. La conectamos a una diferencia de potencial. Sabemos entonces que dentro del material va a aparecer un campo eléctrico que va en esta dirección, ¿sí? Voy a pintarlo. Lo voy a pintar aquí afuera para que no me estorben lo que viene después. Bueno, igual me va a estorbar, ahorita lo borro. Ese campo eléctrico hace que los electrones sientan una fuerza hacia la izquierda, hacia el otro lado. No todos los electrones van a responder a esa fuerza, solamente los electrones libres, los últimos electrones allá en esa capita, un electrón por átomo para el cobre, para la plata, para el oro, pero no necesariamente es así, puede haber algunos materiales en los que haya 2 electrones por átomo o 3, pero pues para cobre es un electrón por átomo. Ese electrón entonces siente una fuerza y se empieza a mover. En ese movimiento empieza a colisionar con los átomos. El movimiento es bastante complejo, pero si yo lo veo un poquito de afuera, entonces lo veo como un movimiento con velocidad constante, y esa velocidad es la que llamamos velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Bien, listo. Ahora, aquí es importante tener en cuenta dos cosas. Esta barra de cobre nunca se carga, ¿sí? Aquí no hay ninguna zona que esté realmente cargada. A pesar de que hay un flujo de electrones, la carga total del sistema y la carga total en cualquier punto del cobre es cero. ¿Por qué? Porque en cualquier punto del material, la carga que sale, aquí lo pongo aquí, pero la carga que sale es la misma carga que entra. Es decir, el flujo de electrones de salida y el flujo de electrones de entrada es el mismo. Entonces aquí no hay ningún problema, o sea, no hay cargas, ¿sí? Eso a veces es un poco confuso, pero es importante tenerlo en cuenta. Aquí el sistema no se está cargando, lo que pasa es que los electrones están fluyendo. Microscópicamente, ¿qué va a ocurrir? Pues si este es el átomo de cobre y aquí se le fue uno de los electrones, pues este átomo efectivamente va a quedar cargado positivo, pero inmediatamente va a llegar aquí otro que va a ocupar ese lugar, ¿sí? Entonces, y así para todos los átomos. El electrón realmente no es que vaya libre, sino que él va saltando de átomo en átomo. Entonces, apenas sea un electrón de un átomo, entra otro, ¿sí? Y entonces los electrones se van desplazando, pero el sistema no se carga. Muy bien. Listo. Ahora sí podemos definir entonces la corriente. Entonces, para definir la corriente, yo lo que me voy a imaginar es una pared que es imaginaria, por eso digo que nos la vamos a imaginar. Aquí nos vamos a imaginar una pared, que es como una membrana. ¿Listo? Ahora, si ustedes se cuentan, si ustedes se paran en esa pared y se ponen a ver, lo que ustedes van a detectar es que hay un flujo de electrones pasando de un lado al otro de la pared. Es decir, este electrón en algún momento va
pasar por la pared, lo mismo este y lo mismo con cualquier electrón libre, ¿sí? Ahora supongo que ustedes tuvieran un detector, de manera que cada vez que pasa un electrón se les incrementa en 1 el conteo, es decir, que ustedes tienen la capacidad de contar cuántos electrones atraviesan esta pared, ¿sí? Y tuvieran ese detector. Entonces ustedes ponen a correr el circuito y ustedes detectan cuántos electrones van a pasar por ahí, ¿sí? Y supongan que además tienen un cronómetro, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer el siguiente cálculo. Van a abrir el circuito y van a contar cuántos electrones pasan por acá por unidad de tiempo, ¿sí? O todavía mejor, no van a calcular cuántos electrones pasan, sino que por cada electrón, ustedes saben que la carga de un electrón es 1.6, bueno, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces ustedes no van a calcular cuántos electrones pasan por unidad de tiempo, sino que van a multiplicar por esto y entonces van a calcular cuánta carga pasa por unidad de tiempo. Y a eso ustedes lo van a llamar la corriente. Entonces esto es carga que fluye por unidad de tiempo en un área, no sino a través de un área, no mentiras, llamémoslo así, a través de una sección transversal. ¿Listo? Entonces así se define la corriente en un circuito. Si ustedes tienen un circuito, ustedes se imaginan esta membrana y lo que van a calcular es cuánta carga pasa por esa membrana por unidad de tiempo. Cuánta carga atraviesa esa membrana por unidad de tiempo. Matemáticamente entonces vamos a escribir la corriente, que vamos a anotar así con la letra I, y eso es dQ dt. ¿Listo? Carga por unidad de tiempo. ¿Por qué la estamos definiendo así en forma diferencial y no simplemente decir como pues Q sobre T? ¿Sí? Entonces pues algunos de ustedes ya podrán adivinar que la corriente no necesariamente es constante. Hay circuitos en los que la corriente no es constante y si la corriente no es constante, yo la debo definir sobre un instante de tiempo que es muy pequeñito. ¿Listo? Si la corriente es constante, entonces esto es lo mismo que esto, pero solamente si la corriente es constante. Entonces por ahora vamos a definirla de la forma más general como de Q de T, teniendo en cuenta que esto puede ser evaluado en tiempos muy corticos. Muy bien. Ahora, ¿en qué unidades se mide la corriente? Listo. Y la respuesta es las unidades de corriente. Si miramos acá son unidades de carga sobre unidades de tiempo, o sea que eso nos da en coulombs sobre segundo, y a eso lo vamos a llamar un A, que es un ampere. ¿Listo? Esas son las unidades de corriente, ampere o amperio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir un ampere? Quiere decir que cuando ustedes tienen un cable, a través de una sección transversal de ese cable, como esta, fluyen un coulomb cada segundo. ¿Sí? De nuevo, no es que el cable tenga una carga de un coulomb, porque el cable no tiene carga. Lo que estamos haciendo es desplazando electrones a una razón de un coulomb cada segundo. Y a pesar de que un coulomb es mucha carga, ¿sí? Es muy difícil ver un objeto cargado con una carga tan grande, un ampere es una corriente estándar.
¿sí? La corriente que ustedes utilizan en la casa cuando planchan o cuando prenden un fogón eléctrico o cuando prenden un secador es del orden de 1, 2 o 3 amperes. Entonces, esas corrientes sí son, un ampere es una unidad observable, ¿sí? Es una cantidad de corriente normal. Listo. Ahora, aquí un pequeño detallito. Fíjense que la corriente en la vida real, la corriente está dada por electrones, o sea que son cargas negativas. Pero en la práctica sería lo mismo decir que yo tuviera cargas positivas moviéndose en el sentido contrario, ¿sí? Eléctricamente es exactamente igual decir que tenemos cargas negativas moviéndose para la izquierda o cargas positivas moviéndose para la derecha. Y eso es muy importante porque es que el sentido de la corriente tiene un sentido, se define no con la dirección en la que se mueven las cargas positivas, sino no con la dirección en la que se mueven las cargas negativas, sino con la dirección en la que se mueven las cargas positivas. Entonces, estas flechitas que mostré, que acabo de pintar acá, son las que me determinan el sentido de la corriente. Bien, entonces, normalmente la corriente va en el sentido contrario al sentido real de movimiento de las cargas, por lo que las cargas que se están moviendo son negativas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en este circuito, la corriente fluiría en el sentido de las manecillas del reloj, aunque los electrones realmente se están moviendo en el sentido contrario. Listo. El siguiente punto es entonces cómo cuantificar la corriente. ¿Sí? Vamos a escribir una fórmula que nos permita cuantificar la corriente y para eso simplemente de nuevo tenemos nuestro circuito, nuestro diferencia de potencial, movimiento de electrones y la pregunta es ¿cuánta carga fluye en la membrana? No, mira, esa no es la preposición adecuada. Aquí debe ser más a través de la membrana en un intervalo de tiempo de t, que vamos a suponer que es un intervalo de tiempo muy pequeño. Bien, aquí va a importar esta área de acá, que es el área de la sección transversal, y ya. Ahora, listo. Entonces, para eso vamos a preguntarnos lo siguiente. Como estos electrones se mueven con velocidad constante, en un intervalo de tiempo de t, la distancia que recorre un electrón pues ¿cuánto va a ser? Va a ser una distancia, llamamos la distancia h, es igual a velocidad por tiempo, ¿sí o no? Velocidad por tiempo. Esa es la distancia que va a recorrer un electrón. Supongamos que sea cierta cantidad h. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser la gracia? Pues que ¿qué electrones van a pasar por esta membrana en un tiempo de t? Pues básicamente los electrones que estén a una distancia igual o menor a la membrana que esa distancia h. ¿Sí o no? Si un electrón está aquí, en esta zona, pues va a recorrer en un tiempo de t esta distancia h y definitivamente va a cruzar al otro lado de la membrana. Bien, entonces saber cuánta carga fluye a través de la membrana equivale a determinar cuánta carga hay o cuántos electrones libres hay en este volumen que acabamos de encerrar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos electrones hay en el volumen encerrado?
hay en el volumen marcado, algo así. Entonces de nuevo, es este volumen de acá que corresponde a un volumen que se forma por todas las zonas del cable de cobre que están a una distancia menor o igual a h en intervalo, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los electrones libres que estén aquí en esta zona son los que van a cruzar al otro lado de la membrana. Y para eso entonces debemos recordar el inicio del curso, que nos dice que el número de electrones libres que hay en ese volumen va a ser igual a la densidad de electrones libres por el volumen. Bien, acuérdense que al principio del video hicimos el cálculo de esa densidad de electrones libres para el cobre y también ustedes lo hicieron para la plata. Entonces, este numerito me dice cuántos electrones hay. Ahora, ¿cuál es el volumen de la zona marcada? Pues si suponemos que el cable es como un cilindro, es decir, que su ancho no cambia, el volumen va a ser igual a el área del cable multiplicado por h, ¿cierto? Ahora h ya lo tenemos aquí y entonces eso nos da n por el área del cable por la velocidad de deriva por dt. Muy bien. Ahora, a mí no me interesa cuántos electrones hay en el volumen, sino cuánta carga va a atravesar, atraviesa la membrana. ¿Listo? Ahora, si supongo que ese dt o ese tiempo que estamos habilitando para hacer este conteo es muy pequeño, pues entonces esa carga también va a ser muy pequeñita. Vamos a llamar dq y va a ser igual a ¿qué? Pues al número de electrones que hay en esa zona multiplicado por la carga de cada electrón. Entonces esto se puede escribir como n por e y entonces llegamos a la siguiente formulita: velocidad de deriva dt. Muy bien. Ahora, ¿para qué estoy haciendo todo este cálculo? Para calcular, para encontrar una expresión para la corriente en un cable. Y por definición la corriente es igual a dq dt. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está esta expresión, yo puedo expresar el dt y llegamos a la siguiente expresión que aplica siempre, ¿sí? Esta es una expresión general para el valor de la corriente en el cable. ¿Listo? N por E por A por B sub B. Entonces, siempre que ustedes tengan un cable y sobre ese cable atraviesa una corriente, entonces el valor de la corriente tiene que ser igual a la multiplicación de estas cuatro cosas. ¿Listo? N es la densidad de electrones libres o la concentración de electrones libres que depende del material. O sea, este es un parámetro que depende de si el cable es de cobre o de plata o de oro o de platino o de lo que sea. Este E es igual a la carga del electrón. Fíjense que este es un parámetro fijo que no depende de nada más, esto es una constante. A es el área de la sección transversal del cable. Entonces aquí entra a importar el ancho del cable y D es la velocidad de deriva. ¿Listo? Entonces la velocidad con la que se están moviendo esos electrones. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque, fíjense, esa es la corriente en un cable. Entonces, supongo que ustedes están alimentando un secador, digamos que tiene una corriente de 3 amperes. Y aquí están alimentando eso
con un cable fino de 3 milímetros de ancho. Ahora, se les dañó el cable o algo así, o ustedes necesitan cambiar, y ahora van a alimentar el mismo secador, pero con un cable mucho más ordinario que tiene tan solo 0,3 milímetros de ancho. Bien. Y calculemos entonces cuánto vale aquí, en este caso, la velocidad de deriva, y cuánto vale aquí, en este caso, la velocidad de deriva. Los dos cables son de cobre, entonces podemos utilizar el parámetro que tenemos para el cobre. Déjenme lo recuerdo por acá. Es 8,49 por 10 a la 22. Listo. Entonces recuerden que para el cobre N es igual a 8,49 por 10 a la 22 centímetros a la menos 3. ¿Listo? Entonces calculemos la velocidad de deriva en estos dos casos y veamos en qué resulta. Ojo que es importante para calcular esas velocidades de deriva, tanto las áreas como las densidades, todo eso tiene que estar en metros. Muy bien, entonces si hicieron el ejercicio correctamente van a encontrar que estas son las velocidades que se obtienen para este caso. En el caso que tenemos un cable de 3 milímetros, los electrones se están moviendo a una velocidad de tan solo 31 micrómetros por segundo. Fíjense que esa es una velocidad, pues para un electrón relativamente pequeña, son 31 micras cada segundo. Mientras que en este caso tenemos, fíjense que dividimos el ancho del cable por 10, como aquí está el área, entonces ahora tenemos una velocidad de deriva 100 veces más grande, ¿sí? Porque el área va con el ancho del cable al cuadrado. Y entonces obtenemos una velocidad de 3,12 milímetros por segundo, que obviamente es mucho más grande. Digamos que para la escala de un electrón es una velocidad muy alta dentro de un material. Ahora, imagínense a ese electrón moviéndose aquí por este material a una velocidad, acuérdense que él va colisionando, entonces va así, pero a una velocidad muy alta, colisionando todo el tiempo. ¿Eso qué va a producir? Pues aquí también lo hace, pero pues aquí va a una velocidad mucho menor, haciendo colisiones mucho menos violentas, pero aquí las colisiones son mucho más agresivas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese material? Pues el electrón golpea los átomos van a empezar a vibrar, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? En este sistema, pues en este también, pero en este mucho más, la temperatura va a subir. ¿Listo? Y si la temperatura sube demasiado, ese material, ese cable se puede calentar mucho, y puede llegar al punto de que empieza a derretir la cobertura de plástico que normalmente tienen aquí alrededor, ¿sí? Y si eso se derrite, entonces eso se puede quemar, se puede prender, y así es que podemos generar un incendio cuando tenemos cables o cuando tenemos un cortocircuito. Después vamos a ver qué es un cortocircuito, pero un cortocircuito básicamente quiere decir que yo cojo un circuito y lo modifico de manera que la corriente de repente se hace muy alta. Si la corriente se hace muy alta, inevitablemente esta velocidad se hace muy alta, la temperatura se hace muy alta, y ahí es cuando vienen los problemas, ¿sí? Los incendios se generan por corrientes altas debido a que una corriente muy grande eleva la temperatura, y la temperatura elevada pues puede prender cualquier cosa. Muy bien, entonces no se nos vaya a olvidar esta formulita, que es muy importante. La corriente es igual a la multiplicación de la densidad de electrones, la carga del electrón, el área de la sección transversal del cable y la velocidad de deriva en el material.